Muy buenas tardes a todos y todas. Sean bienvenidos al auditorio Monseñor Benjamín Ayeshu de la Universidad Católica Santa María la Antigua, donde se llevará a cabo el conversatorio Ecosistema Deportivo y Estructura Deportiva del País, Práctica, Experiencia y el rol del psicólogo. Como parte del cuarto ciclo de conferencias y actualización docente de la Escuela de Psicología. Agradecemos de manera especial su presencia en este acto a la profesora Daly Sánchez, vicerrectora académica, a la profesora Emma de la Guardia, directora de la Escuela de Psicología, a la profesora Clarisa Arcia, coordinadora de la actividad, a nuestras expositoras, Mónica Franco, Damaris Young y María Carla Sayavedra, profesores, estudiantes y comunidad usmeña. Invitamos al profesor Osvaldo Aparicio, coordinador de nuestra pastoral, quien dirigirá la invocación religiosa. Nos ponemos de pie. Gracias, Señor, por la vida, por esta hermosa tarde y anochecer. Bendice a todas nuestras expositoras y expositores, a los participantes de este encuentro académico deportivo. El deporte nos ayuda a desarrollar actitudes y conductas como trabajo en equipo, tolerancia. Nos permite saborear triunfos y a manejar nuestras derrotas y limitaciones. Virtudes que entran en tu proyecto de vida, Señor Jesús. Tú buscas el perfeccionamiento continuo del ser humano. Y en el deporte tenemos herramientas para explotar todo nuestro potencial. Señor, acompáñanos, guíanos con tu Santo Espíritu y que esta jornada de hoy que nos reúne nos permita fortalecer nuestra formación integral. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El estudio de los factores psicológicos que se asocian con la participación de cada jugador en el deporte y el rendimiento físico de un atleta es indispensable para su desempeño profesional y cada vez más es reconocida la importancia y la labor de los profesionales de la psicología para mantener y mejorar su productividad. Esta tarde, este cuarto ciclo de conferencias y actualización docente de la Escuela de Psicología busca incentivar la reflexión permanente acerca del quehacer universitario y el compromiso de la universidad con la producción de conocimientos originales y pertinentes en el marco de la formación de los futuros licenciados en psicología. Recibimos al podio a la profesora Daly Sánchez, vicerrectora académica, quien nos dará las palabras de bienvenida. Aquí en la universidad debemos mantener, ¿verdad? Sabemos las medidas de bioseguridad, usamos las mascarillas y todo eso. Pero yo me voy a dar este permiso porque estoy bien lejos de ustedes. Además no tengo COVID, no se preocupen. Muy bien, bueno, como ya explicó la maestra de ceremonia, la profesora Jihan, mi nombre es Daly Sánchez. En este momento, pues, mi labor es vicerrectora académica, sin embargo, pues soy profesora en la Escuela de Psicología y egresada también de esta escuela, y pues, no puedo ocultar que de verdad me siento como demasiado orgullosa de ser egresada de esta Escuela de Psicología y de todas las actividades que hace la escuela. Cuando vi el título me invita, vamos a ver una conferencia que tiene que ver con ecosistema deportivo. Lo primero que pensé, y no sé si lo pensé bien, ahora vamos a despejar esa incógnita, cuando escuché ecosistema deportivo pensé inmediatamente en el modelo ecológico de Yuri Bronfenbrenner, ¿verdad? Que toma un individuo y que está inmerso
en un sistema, no solo de él mismo como persona con un potencial para el crecimiento, sino también rodeado de su familia, a la vez rodeado de la escuela y rodeado de otras instituciones del Estado, del gobierno, y así sucesivamente. Y todos en conjunto contribuyen al crecimiento, se supone, y al mejor desarrollo de esta persona. Pero como no lo sabía, dije, vamos a ver hoy si es distinto a lo que yo imagino. Imaginé a un individuo que depende, su potencial, depende para desarrollar y destacar en el área del deporte o en cualquier área, depende del potencial que tiene, como decía pues el maestro Carl Rogers, ¿verdad? La posibilidad que tiene cada uno de florecer porque tiene esa semilla dentro de su propia vida. Está inmerso ese señor, esa señora, ese joven, está inmerso en un contexto y se apoya en este para su máximo desarrollo. Supuse que esto también implicaba algo más, relación con los padres, la familia, como les acabo de explicar, los entrenadores, los clubes deportivos, todo lo que tiene que ver con la persona que se dedica a practicar un deporte, que en principio dice, bueno, voy a hacer karate, voy a jugar fútbol, pero no se queda solo, sino todas las otras personas que le acompañan y los comportamientos también de esas personas que le acompañan. Pensaba, bueno, tiene que ser también desde que compras un boleto para ir a ver un juego hasta la marca que representa y todo aquello. Lo que entiendo bien, fíjense, y eso es algo que las señoras que vienen hoy, bienvenidas y buenas tardes a las tres, a María Carla Sayavedra, a la profesora Mónica Franco y Damaris Young, las tres son egresadas de esta casa de estudio, una en el área de la ingeniería, otra en el derecho, y María Carla que también fue y es graduada de nosotros y estuvo también un día como ustedes sentada en aquellas bancas y fue mi estudiante, así que todavía estoy mucho más orgullosa, mi corazón late con fuerza de ver cómo los estudiantes van, hacen, trabajan y vienen y retornan para ustedes, las nuevas generaciones, todos sus conocimientos. Como les estoy diciendo, yo no sé si mi idea sobre la teoría de Yuri von Frembrenner se compagina o se correlaciona con este ecosistema, ellas nos van a explicar ahora y yo vine porque quiero escuchar y quiero aprender, pero lo que yo sí entiendo bien es que la psicología deportiva o del deporte es un área de especialización que cada día cobra mayor relevancia, porque no se trata solamente de deportes, sino también de la vida de las personas y la oportunidad de crecimiento personal y profesional de ese individuo. Arrastra, fíjense, y aquí es importante para todos nosotros estudiantes de psicología, qué bonito es esto, arrastra toda una serie de conocimientos que miramos en las diferentes materias. Cuando una persona decide que se va a dedicar a la psicología del deporte, no tiene idea que va a tener que traer para acá el desarrollo humano, las diferencias individuales, todo lo que sepa sobre la inteligencia, todo lo que tiene que ver con la psicología social. Ustedes no tienen idea, bueno, allá las señoras van a despejar la incógnita, María Carla, todo lo que tiene que ver con actitudes, el prejuicio, la autoestima, todos esos elementos que los miramos nosotros muy bien desde la psicología social, como también se aplican para la psicología del deporte, la psicología clínica, la capacidad para poder hacer diagnóstico, para poder comprender qué es lo que sucede con un individuo, porque con tanto potencial la persona realmente no lo aplica. ¿Qué me gusta de esto, de este tema? Y pensar, como ya les he dicho, todo esto, no sé, espero estar comunicándome con ustedes, ¿sí? ¿Se comprende lo que les estoy diciendo? ¿Sí? Bien. Puedo pensar ahora en como Messi. Puedo pensar en las niñas Williams, Serena y la hermana que juegan tenis. Que cuando las miramos, ¿qué pensamos? ¡Wow, qué grandes atletas! Y entonces sacan sus zapatillas Nike o sus suéteres que les paga una compañía prestigiosa para que ellas representen ese deporte. Pero yo me voy mucho más atrás porque es lo que realmente a mí me importa y siempre lo que trato de explicar a mis estudiantes. Yo no pienso en ellos, yo pienso en Jesse Owens, que para el año de 1936 ganó 4 medallas de oro en la Alemania nazi, era negro, casi se muere Hitler. No pudo ganar su candidato alemán blanco, raza pura, no le pudo ganar a Jesse Owens, no pudo. Para 1947, Jackie Robinson, el 42, primer hombre negro en las ligas de béisbol, las ligas mayores de béisbol, cuando los negros solamente tenían oportunidad de jugar en ligas pequeñas.
jugaban los monarcas, ligas pequeñas para personas negras, para personas segregadas, de no podías usar el baño de los blancos, tienes que usar el baño de los negros. ¿Qué representa para nosotros? ¿Qué importancia tiene para mí? Que no estaban vendiendo unas marcas, no estaban vendiendo una zapatilla, estaban vendiendo libertad. ¿Me siguen? Estaban vendiendo romper paradigmas, romper prejuicios. Entonces, cuando se habla de psicología del deporte, nosotros no solamente nos montamos en el escenario de, como psicólogo, ¿qué voy a hacer por el otro para que destaque y se convierta en una gran bailarina de ballet o se convierta en un excelente jugador de fútbol, un excelente jugador de flag fútbol? Sino que yo tengo que ir más allá, yo tengo que pensar qué significa para esa persona, con su identidad, con su autoestima, con su potencial de crecimiento, de cambio, de convertirse en una gran persona y que genere cambios también para la sociedad. Eso se supone que hacemos los psicólogos. Los psicólogos somos una luz encendida en el camino del que va oscuro. Nosotros tenemos la obligación y el compromiso de despertar pasiones, de hacer que las personas vean dentro de ellas mismas aquel ser humano que está dormido, que despierte para que tenga una vida plena. Entonces, ahora las señoras nos van a explicar aquí, yo vine porque quiero aprender, quiero saber todo lo que he pensado desde que me invitaron a venir para acá, qué era cierto, qué no es cierto, y corregir. Pero sí entiendo que la psicología del deporte es un área de especialización tan importante como la psicología clínica, como la psicología industrial, porque tenemos una posibilidad de empleo y tenemos una posibilidad de hacer mucho bien a los otros, porque bueno, porque nos obliga a arrastrar todo el conocimiento posible. Así que cuando yo estoy como muy aburridota en una clase de que cual sea, siempre tengo que recordar cada cosa, cada contenido, cada concepto lo tengo que aprender, porque yo lo voy a necesitar para cualquier tipo de psicología que haga. Señora María Carla, señora Damaris Jones, señora Mónica, bienvenidas las tres a su casa. Aquí somos todos psicología, psicología se está reacreditando. Si Dios quiere, nosotros debemos ir a nuestra segunda reacreditación. Así que estamos demasiado felices de hacer esta actividad y que ustedes hayan podido acompañarnos. Entonces, bueno, psicología arriba, psicología primero, psicología por siempre, para siempre. Así que psicología hacer lo mejor. Gracias, buenas noches. Agradecemos a nuestra vicerrectora por darnos esas palabras sobre la relevancia que tiene la psicología social para generar cambios para la sociedad. El desarrollo de este cuarto ciclo de conferencias se ha llevado a cabo durante los últimos 2 cuatrimestres de este año académico 2022, con 4 temáticas de interés como altas capacidades, en este caso psicología deportiva, relaciones sanas, entornos seguros, entre otros. Para ampliar sobre las jornadas de este cuarto ciclo de conferencias y actualización, invitamos a la directora de la Escuela de Psicología, la profesora Emma de la Guardia. Bueno, buenas tardes, qué bueno verlos a todos nuevamente. Sé que las agendas son apretadas, ya nos tocó hacer un ajuste, ¿verdad? Licenciada Mari, desde el avión, desde el aeropuerto, para poder pues traerles esta charla, esta temática que ha tomado auge en los últimos años. Realmente, esta es nuestra segunda charla en el cuarto ciclo de conferencia y actualización docente de este año, gracias a Dios presencial, que siempre lo recordamos. Mantenernos actualizados es parte de nuestro crecimiento profesional y personal. Desde que iniciamos nuestros estudios a nivel universitario, desde que ustedes están aquí, iniciando una carrera, que es una constante que se mantiene hasta su vida profesional y llega más allá. ¿Sí? Incluso hasta cuando terminemos del laboral y nos jubilemos, siempre es necesario estar actualizados porque nuestra carrera lo exige, ¿verdad? Las nuevas tendencias de la psicología nacen como respuesta a proporcionar apoyos a los grupos de interés que lo requieren para desarrollar la estabilidad mental de las personas,
al ser esto parte de nuestro saber hacer y que siempre estamos reforzando desde nuestra escuela de psicología de la USMA, siempre nos mantenemos actualizados en todas sus áreas de acción laboral. Es decir, área nueva que sale, área nueva que esté innovando, investigando y siendo más extensiva, área que nosotros como escuela vamos a traer para nuestros estudiantes. Y si está a cargo de nuestros egresadas, pues por supuesto que es mucho más orgulloso, ¿verdad? Y mucho más fácil de tocar puertas, llamar y pedir favores, es decir, vengan a su casa y dennos un ejemplo de lo que ustedes están viviendo como profesionales y cómo se incorporan. Ya vamos a ver las diversas carreras, más allá de la psicología, pero las diversas carreras y cómo trabajamos nosotros también con equipos multidisciplinarios en todas las áreas. ¿Okay? Voy a hablar un poquito más rápido porque las expertas nos van a hablar del tema. Pienso yo que pues, tenemos que tener en cuenta que dentro de la psicología deportiva, como bien lo mencionaba nuestra vicerrectora, va más allá y alcanza habilidades de la psicología clínica. Se exige que son los encargados, de desarrollar la estabilidad mental del deportista para que alcance el éxito. ¿Sí? Llevan con ellos que tengan suficiente motivación y confianza en ellos mismos, ya que de lo contrario será un poco difícil a que ellos saboreen su éxito. El psicólogo deportivo juega un papel muy importante en la carrera de un deportista. Tiene la influencia en los siguientes: motivación del deportista, gestión de crisis y control de estrés, preparación de partidos o competiciones, cohesión grupal y conexión con los aficionados. Y con este último, yo siendo del interior, que vivimos arduamente o fervormente el béisbol, no me queda más que ponerme en el lugar del chico cuando está en el montículo y tiene a todo el mundo, a la fanaticada gritándole cosas buenas y cosas malas y el nivel de estrés que él tiene que poder manejar. Y ahí entra el rol importante de todo un equipo, ¿sí? Es por esto, pues, que les damos las bienvenidas a las expertas, María Carla, Mónica y la profesora Jung, para que puedan entonces comentarnos sobre la psicología deportiva y qué hacen ustedes como miembros del Comité Olímpico. Muchas gracias y pues bienvenidas a su casa. Muchas gracias, profesora Emma. Llamamos al profesor Félix Gómez, director de Extensión, quien va a ser, y llamamos a las 3 expositorias, que también son egresadas, porque el profesor Félix les va a entregar el PIN de egresados. Por favor, las llamamos. Ajá, si se pueden acercar las 3. Ajá. Si se pueden colocar al medio. ¿Me ayudas acá para ir pasándolo para que sí, lo pueda ir colocando? Por supuesto, profesor. Voy a dar la cajita primero y entonces después lo voy tomando para poder ir colocándoselo. Profesora Dalis, por favor, también para que les acompañe. Ya tienes un pin ya, así que ahora va a estar con un doble pin.
Invitamos a la profesora Emma también y a la profesora Clarisa. Aplausos para ellos. Ok, previo a introducir a nuestras invitadas, les recordamos a cada una de... Ok, sí, ok. Vamos a hacer otro espacio para tomar, que las autoridades se tienen que retirar. Entonces sí, se pueden colocar aquí y los chicos... Sí, correcto, ajá. Sí, los chicos se pueden poner de pie, todo el público, y ustedes se colocan acá al frente, viendo hacia acá. Ajá, hacia acá. Te falta la vicerrectora que acompaña el más organizado. Está organizado, está organizado. Sí, chicos. Aproxímense, por favor, para que salgan todos. Los del grupo de acá, si se pueden colocar un poquito más a su derecha. Profe, no sé. Vamos a hacer un video, salúdenme por favor. Hola, psicología. Ok. Muchísimas gracias, profesora Emma. Previo a introducir a nuestras invitadas, les recordamos que cada una cuenta con 20 minutos para presentar. Cuando les mostremos la señal de color amarillo, va a indicarles que están a la mitad del tiempo, es decir, que han transcurrido 10 minutos. Y luego, cuando les mostremos la señal roja, significa que les quedan 2 minutos para poder cerrar las ideas. Y luego, la segunda vez que les mostremos, el cartelón rojo es para indicarles que hemos concluido. Nuestra primera expositora, Damaris Jones, es graduada de Derecho y Ciencias Políticas de la USMA y de Justicia Criminal con una especialización en Psicología de Lincoln Memorial University, ambas en grado cum laude, magna cum laude, perdón.
En el deporte, fue selección nacional de baloncesto de Panamá en diversas categorías, alcanzando la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos del 2010 y becada por el Lincoln Memorial University, donde formó parte del equipo femenino de fútbol y baloncesto que compite en la NCAA. En el 2012, aprobó la maestría oficial en Derecho Deportivo de la Universidad de Lleida y el Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña en España. En el 2014, obtuvo el premio Alberto Madela del Comité Olímpico Internacional al mejor trabajo de grado del Máster en Gestión de las Organizaciones Deportivas Olímpicas. En el 2020, culminó la maestría en Estudios Olímpicos de la Universidad Alemana del Deporte en dicho país. Desde el 2014, es asesora legal de gestión del Comité Olímpico de Panamá y su presidente en el cuatrienio 2021-2024. Desde el año 2015 es miembro de la Comisión de Entorno al Atleta del Comité Olímpico Internacional. Ha sido presidente del panel de apelaciones de la Federación Internacional de Voleibol y asesora jurídica de la Organización Deportiva Suramericana. Además, coordinadora de la Comisión Jurídica de la Organización Deportiva Centroamericana y miembro de la Comisión de Reformas y Gobernanza de la Federación Internacional de Halterofilia. En el ámbito de la investigación, ha realizado aportes en la publicación de artículos, dentro de los que se destacan la organización administrativa del deporte en Panamá. Ha publicado en la revista Aranzadi de Derecho Deportivo en España. Es profesora invitada en diversas materias de Derecho Deportivo de la Universidad Lleida, el Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña, la Academia Olímpica de Qatar y la Universidad de Panamá. En el 2021 recibió el premio Mujer Destacada por parte de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa por su liderazgo ético y trayectoria profesional en pro del desarrollo del deporte. Y en el 2022 fue incluida en el listado de las 100 mujeres más poderosas de Centroamérica de la revista Forbes. Démosle un fuerte aplauso a Damaris Young. Ahí está, ahora sí. Primero, buenas noches. Es un placer volver a, como dijo la profesora, volver a la casa de uno. Este lugar tiene una memoria especial para mí, para Mónica y para muchas de otras muchachas que formamos parte de una selección universitaria, que fue la primera selección que ganó una medalla de oro de un mundial interuniversitario y fue de aquí, de la Universidad Santa María la Antigua. Así que son gratos momentos. La universidad, bueno, yo he estudiado un poquito bastante, siempre uno sigue estudiando, pero definitivamente que marca un momento en la vida, uno va evolucionando en la forma de estudiar y ya no es tan formal de sentarse muchas horas en un salón de clases, eso pasa usualmente en el grado. Por tanto, los exhorto a que aprovechen estas oportunidades que son únicas de compañerismo con todo este tema de la pandemia. La verdad que se hace diferente y complejo. Yo no sé si yo hubiera podido estudiar en pandemia, me tocó dar una clase 8 horas a Qatar y fue una locura. La verdad que no creo que más nunca hiciera algo como eso, de 1 de la mañana a 9 de la mañana. Pero bueno, ¿qué les vamos a hablar hoy? Importante decirles, el mando porfis. Gracias. Cuando nos pidieron hacer la charla, en efecto, como dijo la profesora Emma, una de las cosas que lastimosamente por la agenda tuvimos que reagendarla, pero una de las cosas que nosotras nos sentamos a hacer fue, bueno, primero, ¿quién es nuestra audiencia? ¿Cómo podemos hacer para que probablemente gente que sí, que conoce de psicología y que de repente lo más que conoce del deporte es lo que ve en la televisión, pueda entender un poquito de un mundo bastante amplio y bien complejo, diríamos de alguna manera? Muchas gracias.
y que se lleve, como quien dice, esa espinita de, wow, esta es una cosa bien grande y a mí me gustaría ser parte de eso, porque al final parte de nuestra tarea es que muchos jóvenes quieran ser parte de esto. El deporte hoy en día es una industria y ciertamente genera muchísimo dinero. Nada más para que tengan una idea, los derechos de retransmisión de los Juegos Olímpicos significa 7.600 millones de dólares cada cuatrenio. Solo para que tengamos una idea. Entonces realmente hay una serie de oportunidades profesionales, como bien dijo la profesora, pero yo diría todavía más importante, más que profesionales, es el impacto que tiene uno en los seres humanos que forman parte de esto. Y todo el mundo siempre dice el atleta. Sí, claro, ellos son el centro de todas las cosas que uno hace, pero hay entrenadores, hay miembros del equipo interdisciplinario, hay gestores, en fin, hay una serie de gente que forma parte de eso para que el atleta pueda llegar, como decía la profesora, a explotar ese talento y esas cualidades y que todos disfrutemos de eso que significa. Entonces, nos sentamos a pensar, bueno, ¿cómo podemos hacer una presentación que sea rápida, que sea amena, pero que también sirva para que tengan ese primer contacto y ojalá muchos de ustedes empiecen a ver la página web del Comité Olímpico de Panamá y empiecen a bajar los estudios y a entender un poquito más cómo funciona todo esto. Entonces, así enfocamos la presentación. Creo que eso. Bien. Hay tres partes, este fue el título que a nosotros nos dieron. Primero, la estructura deportiva, que la voy a dar yo. Posteriormente, ecosistema deportivo, que lo va a dar Mónica. Y finalmente, ustedes, futuras colegas y colegas de María Carla, práctica, experiencia y el rol del psicólogo. Obviamente muy orientado hacia cómo el Comité Olímpico de Panamá, yo tengo que 15 meses más o menos de haber asumido la presidencia del comité, cómo nosotros en estos 15 meses hemos involucrado como parte normal del proceso de preparación de nuestros atletas élite la psicología del deporte y cómo hemos visto pues los resultados que tiene. Dicho esto, y esto es como cajonero diría yo, por eso es que cuando vi el título dije perfecto, porque si no conocemos la estructura del sistema en donde nosotros nos desarrollamos, la profesora hablaba antes de sistema. En efecto, el deporte tiene una serie de elementos dentro de ese sistema, uno de esos es la estructura, es decir, cómo funciona. Otros, sus recursos humanos, los recursos económicos, el ordenamiento jurídico, pero al final la estructura determina la forma en cómo funciona, cómo son las interacciones, cómo son las variaciones entre el entorno que hace cada quien y demás. 1. 2. El deporte, todo el mundo, bueno, de alguna manera, me imagino que algunos lo saben, no sé, pero creo que para beneficio de todos es importante explicar esto. El deporte tiene dos grandes manifestaciones. Por un lado tenemos la que se conoce como deporte para todos, que fue una reacción natural y normal al sedentarismo que se fue produciendo posterior a la industrialización. Perfecto. Y ahí encontramos el deporte salud, el deporte escolar, en fin, una serie de submanifestaciones deportivas, ¿sí? Eso es un tipo de deporte, con unas características bien especiales. Nosotros vamos a enfocar la presentación a lo que se llama deporte de alto rendimiento. ¿Qué quiere decir eso? Pues nuestros atletas de alto nivel, nuestros atletas de competencia y nuestros atletas profesionales. Dicho eso, es en ese sentido que hemos enfocado esta estructura que está aquí, ¿ok? No en la estructura del deporte para todos, que es diferente. Entonces tenemos por un lado un sector privado y por el otro lado un sector público. El sector privado, a ver, voy a preguntar primero, yo pregunto siempre mucho en mis clases. ¿Todo el mundo sabe qué es el Comité Olímpico de Panamá? ¿No? ¿Y qué hace tampoco? Mi equipo de comunicaciones lo tenemos que matar. Si nadie sabe eso, estamos muy mal. Después que terminen, todos van a empezar a seguir las redes del comité. Bueno, ahora adelante vamos a ver eso. Creo que es importante que contextualicemos. Primero tenemos un sector privado que se denomina un tejido asociativo sin fines de lucro. Usualmente, por el hecho de que ostentamos la representación del país, la gente tiende a pensar que somos entidades de derecho público, es decir, que somos parte del gobierno. Y no somos parte del gobierno, somos entidades de derecho privado. ¿Qué quiere decir eso? Somos como organizaciones no gubernamentales, ONGs, ¿verdad? Y como tal tenemos un funcionamiento bastante particular. Y esta estructura que está aquí, que esta es local, ahora Mónica les va a explicar esa estructura a nivel internacional, también es completamente privada.
entidades como el Comité Olímpico Internacional, como la FIFA, como la FIBA, como las federaciones internacionales, son entidades administradoras de deporte, pero de ámbito privado. Y eso es importante porque tiene una connotación desde el punto de vista de la vinculación que tiene la gente hacia estas estructuras. Y es lo mismo para ustedes cuando se vinculan a eso. Entonces tenemos al Comité Olímpico de Panamá y al Comité Paralímpico de Panamá. El Comité Olímpico de Panamá aglutina a las federaciones nacionales que están afiliadas a sus federaciones internacionales que reconoce el Comité Olímpico Internacional. Es un guacho, ya sé, pero no se preocupe, no pasa nada, ya lo entenderán. Luego, y esto también es importante decirlo, justamente por esa particularidad de ser asociaciones de derecho privado, uno de los principios básicos que tiene el movimiento es que las organizaciones tienen la capacidad de definir y autodeterminar su estructura interna y su gobernanza. Es decir, si ellos quieren tener tales o cuales organizaciones dentro de su propia organización. Y usualmente eso debe responder a las realidades que tiene esa organización. Por ejemplo, las federaciones de fútbol usualmente se organizan a través de qué tipo de figuras asociativas, los clubes, porque obviamente se juega entre equipos. Pero si usted hace tiro con arco, ¿cómo ustedes creen que ellos se asocian? Todo el mundo sabe que es tiro con arco. ¿Cómo creen que se asocian? Por clubes. Usualmente son por jugadores, por personas naturales, ¿verdad? Entonces así cada deporte tiene sus propias particularidades y tiene esa particularidad de poder definir en base al hecho de que forma parte de la estructura del movimiento cómo se quiere autogobernar, cómo va a ser su estructura. Debe depender o debe responder a esas realidades de esa organización deportiva. En nuestro país, en términos generales, ojo, esto no es igual para todo el mundo, pero en términos generales, y esa es otra cosa que ya verán en el tiempo, en el deporte nada, no todo el mundo es igualito. Cada uno, en base a ese derecho de autodeterminación, puede definir su estructura, entonces difiere. Tenemos ligas provinciales, en algunos deportes, no en todos los deportes hay ligas profesionales. Tenemos ligas de distrito, ligas de corregimiento, clubes deportivos. Y en general aquí encontramos la estructura del deporte de alto rendimiento. Y luego obviamente hay un tejido empresarial, que es toda esa gente, gimnasios, cadenas, en fin, toda esa gente que tiene una relación directa o indirecta con el desarrollo del deporte de alto rendimiento. Como por ejemplo un psicólogo que pone su oficina, su consultorio y cobra a los atletas. Ese psicólogo forma parte de ese tejido empresarial, obviamente desde la vinculación de un servicio profesional que le presta. Asimismo también un entrenador y en fin, toda esa gente que es parte del movimiento de manera indirecta, pero que al final pues es un negocio, es una empresa, la forma en cómo lo desarrolla. Y esto particularmente obviamente toma mucho valor en el mundo del deporte, porque sin eso sería muy difícil que lo pudiéramos desarrollar. Y después por acá tenemos toda la estructura del sector público, pues que obviamente es la que ve en términos generales, al menos de conformidad con nuestras regulaciones y legislaciones locales, el desarrollo del deporte para todos, es decir, la salud física de los ciudadanos, es decir, que los estudiantes de las escuelas tengan oportunidad de hacer actividad física, actividad deportiva. Bien. Entonces les decía que íbamos a aprender un poquito de qué es el comité. Lo primero que ya todos deben saber, el comité es un ente de derecho público o derecho privado. Muy bien, vamos bien, exactamente, es una ONG, ¿verdad? Pero tiene la particularidad que es el organismo rector de todo el movimiento olímpico en Panamá. Y como tal, tiene la gran tarea y la gran responsabilidad de inscribir a todos nuestros atletas que van a los diferentes juegos del ciclo olímpico, hasta llegar obviamente a los Juegos Olímpicos. ¿Qué juegos del ciclo olímpico algunos de ustedes conocen? Vamos a preguntar así más fácil. ¿Cuántos de ustedes hacen deporte? 1, 2, menos de 10. Bueno, hay un estudio bien interesante que hicimos en el año 2021 y eso responde obviamente a los intereses de por qué desconocemos ciertas cosas. Que hicimos en el año 2021 respecto a los índices de actividad física de la población panameña. Lastimosamente, más del 80% de nuestra población no practica ninguna actividad física y o deportiva conforme la media de tiempo diaria que la OMS recomienda para las personas. Y eso tiene una particularidad también que se ve reflejado
en las enfermedades que más aquejan al ciudadano panameño, todas asociadas a estilos de vida no saludables y obviamente a malos estilos de alimentación y a sedentarismo. Entonces, si algo ganamos con que ustedes hagan deporte después de salir de aquí, ya hemos avanzado. Lo otro, la misión y la visión del Comité Olímpico de Panamá para este cuatrenio, y por eso vamos a hablar mucho ahora el tema del rol del psicólogo, se basa en dos cosas fundamentales. Por un lado, la misión, obviamente, general que cualquier Comité Olímpico Nacional tiene, es que tiene que promover los valores del olimpismo. Pero más allá de eso, tenemos una misión específica, y esa misión específica que nos hemos trazado es que podamos mejorar las condiciones de preparación que tienen nuestros atletas. Y por eso les decía que el rol del psicólogo es muy importante, porque nosotros no concebimos que podamos mejorar las condiciones de preparación si no tenemos a un profesional que nos ayude en el entrenamiento mental de los atletas. Y es un poco lo que hoy, bueno, María Carla les va a presentar de qué hemos estado haciendo en estos últimos 15 meses en ese sentido. Y la visión, pues tiene mucho que ver también cómo a través de crear esos elementos, esas condiciones y esos medios mínimos que nosotros le llamamos medios mínimos necesarios, cómo podemos hacer que eso sirva como un mecanismo para poder unir a toda la familia deportiva en torno a ese proyecto común que nos hemos dispuesto, que se llama Meta Olímpica. Pero por supuesto, y como ustedes son psicólogos también, no es posible llegar a alcanzar ni esa misión ni esa visión si no estamos bien claros en cuáles son los valores, las conductas en las que vamos a basar nuestras actuaciones para poder lograrlo. Y esos valores para nosotros, todos los que formamos parte del movimiento, en especial todo el equipo de gestión del comité, son innegociables. Simplemente son parte de la tarea diaria que tenemos que tener claro que es así como debemos actuar. Por un lado, transparencia. Y esa transparencia no quiere decir, ay, qué lindo, bueno, ahí están los reportes financieros en la página web. No, eso quiere decir que cada uno de ustedes tenga la capacidad, cuando se siente a buscar un informe financiero, de entender cuál es la gestión del Comité Olímpico de Panamá, qué ha hecho con el dólar, con el centavo, etcétera, etcétera. Saber en qué se invierte el dinero del Comité Olímpico de Panamá. ¿Por qué? Porque tenemos unos objetivos que han sido declarados de utilidad pública, y porque estoy segura que muchos de los que están aquí, si mañana vamos a unos Juegos Olímpicos y un atleta consigue una medalla, todo el mundo se va a enterar. Entonces a todos nos interesa lo que pasa con nuestros atletas. El otro muy importante, la integridad. Integridad porque es la forma en cómo nosotros actuamos. Diariamente tenemos que tomar decisiones, y si no tenemos claro ese principio de integridad, ese valor de integridad, difícilmente vamos a poder tomar buenas decisiones. Excelencia, y esto es algo que siempre también a todo el equipo le reitero. Excelencia no es que hoy fui excelente, me preparé para el examen de la profesora muy bien y entonces ya mañana se me olvidó y entonces igual me quedé en la materia, ¿no? Ser excelente es una tarea que hacemos todos los días, en esforzarnos, en dar lo mejor de nosotros, en tratar de que las cosas que nosotros hacemos la hagamos a la mejor de nuestras capacidades. Y eso, de nuevo, es algo que hacemos diario. El atleta no se puede cansar. Por ende, el gestor, el psicólogo, el entrenador tampoco se puede cansar, porque el día que no entrena ya tiene una implicación, y es lo mismo en la vida. El trabajo en equipo. Nosotros no podemos lograr esto si no es con la ayuda, y ahora lo van a ver justamente en la creación del equipo interdisciplinario. No podemos lograr esos objetivos que nos hemos propuesto, esa misión, esa visión, si no es con el trabajo en equipo, con muchas personas que hacen parte, que en efecto podamos lograr que esas cosas se lleguen a cumplir. Y finalmente, inclusión, porque obviamente, primero, bueno, yo soy la primera presidenta mujer del comité, nos tomó, desde 1934 se constituyó el Comité Olímpico de Panamá, 90 años después, por primera vez una mujer preside el comité, por tanto yo creo que es básico que procuremos que yo no sea la primera, sino que vengan muchas otras. Entonces la inclusión es parte esencial de los objetivos que nosotros perseguimos en cuanto obviamente a la equidad de género. Los objetivos estratégicos se reducen a 4 cosas básicas, y eso es básicamente el plan estratégico del comité. Todos los programas, las tareas y las actividades estratégicas que desarrollamos son en base a esos 4 objetivos estratégicos. El primero y fundamental, apoyo, bienestar y seguridad de los atletas. No es solamente que se preparen bien, es que nos tiene que importar qué va a pasar con ese atleta después, es que nos tiene que importar que ese atleta
pueda hacer su actividad en un entorno seguro, que no haya acoso, que no haya violencia, que la forma en la que él desarrolla su determinada actividad sea una experiencia que le quede por siempre y que uno recuerde con la mejor de las memorias y que se la pueda contar a sus hijos. Pero si la experiencia no fue buena, pues difícilmente van a poder recordarlo como lo que es. Nuestras federaciones nacionales, evidentemente las federaciones nacionales son las encargadas de la preparación de los atletas. Si no les damos herramientas para que mejoren los procesos de preparación, también difícilmente vamos a poder lograr nuestra misión y nuestros objetivos. Perfecto, ya terminé, ese es rojo. Me quedan 2 minutos, ya la vida. Ok, los socios y los aliados, es que me contaron la presentación de 1 minuto. Los socios y los aliados estratégicos, y obviamente el otro objetivo estratégico es el propio Comité Olímpico de Panamá. Nosotros también tenemos que gestionarnos de manera correcta para poder lograr nuestros objetivos. Y en eso, muy rapidito aquí, ¿cómo se gestiona el comité? Pues se gestiona de manera muy profesional. Nosotros tenemos un plan estratégico que se aprueba cada 4 años, lo aprueban las federaciones nacionales, y de ahí todos los años se derivan los planes operativos anuales donde está cada una de las tareas que vamos a cumplir. Posteriormente tenemos control y seguimiento, que son reuniones que se hacen mensuales para medir todos los KPIs, y finalmente se rinde cuenta de eso en una cosa que se llama memoria labor, y todo esto lo tienen en la página web del comité. Para terminar y ya aterrizar antes de que entre Mónica, el equipo interdisciplinario del comité es uno de los proyectos justamente basado en esa misión y esa visión que nos hemos propuesto. Es uno de los proyectos que con mayor esfuerzo, debo decirle, porque no teníamos dinero para hacerlo, pero con muchas ganas hemos hecho. Constituido este equipo de profesionales, hoy en día ya tenemos, allá hay 6, 12, 18, 19 personas, todos estos profesionales que en términos generales de manera voluntaria brindan su conocimiento al servicio del deporte de este país, al servicio de nuestros atletas, en diferentes áreas. Medicina deportiva, tenemos una nutricionista deportiva, no es casualidad que sea egresada de la UMA, la verdad, yo creo que sí. Fisioterapia deportiva, también tenemos bastantes profesionales, técnica metodológica, que es todo lo que tiene que ver con la metodología de entrenamiento, seguimiento y demás, y psicología, bueno, María Carla, que ahora les va a dar un poquito de qué es lo que es, y también tenemos a una psicóloga clínica porque nos dimos cuenta en el camino que no solamente era el entrenamiento mental, sino que habían otras situaciones que ya requerían de esa ayuda puntualmente de psicólogo clínico. Dicho eso, aquí ven estos 3 juegos, son los juegos que nosotros hemos ido en estos últimos 15 meses, los Juegos Panamericanos Junior de Cali. Bueno, no se ve muy bien, pero básicamente fueron 61 atenciones que se dieron, creo que ahí dice 61 o 81, no sé, 61 atenciones en psicología, y esto separa cada una de las atenciones que en el tiempo se dieron durante esos 15, 16 días de juego. Al final, ¿cuál es el punto? Si ustedes se dan cuenta, tienes más de 300 atenciones en 15 días de juego. Es mucho el trabajo y la tarea que tiene que hacer todo el equipo interdisciplinario que esté allí. Y ya terminé. Muchas gracias. Agradecemos a Damaris John por su intervención y le invitamos a que tome asiento acá arriba, por favor. Para que quede lista para leer. Eso es. Correcto. Nuestra segunda expositora, Mónica Franco, es licenciada en Turismo de la Universidad Católica Santa María la Antigua. Cuenta con un máster ejecutivo en gestión de las organizaciones deportivas. Fue portera de la Selección de Fútbol de Panamá entre el 2001 y 2006. Durante sus años como atleta, obtuvo reconocimientos como mejor arquera del torneo UNCAF en la selección sub-19 en Trinidad y Tobago, mejor arquera de la Liga Ana Fufe en el torneo de apertura Ladies Sport, entre otros. Representó a Panamá en 2 ocasiones en el Torneo Deportivo Internacional Interuniversitario IFIUS en Budapest, Hungría, y en Viena, Austria. Fue la profesora encargada del equipo femenino de la Sub-20 en la Fundación Real Madrid
entre los años 2008 y 2009. Tiene un amplio recorrido en el fútbol, pero también perteneció a la Selección Nacional Femenina de Baloncesto en el 2001 y la preselección mayor en el 2002. Cuenta con 10 años de experiencia en el desarrollo del mercado deportivo e impulsando el fútbol femenino. Actualmente está encargada del mercado del Comité Olímpico de Panamá, es presidente nacional de Tecbol Federation of Panama y CEO y gerente general de su agencia de mercadeo deportivo Jet Sport Marketing. Recibamos a Mónica Franco. Buenas tardes, muchas gracias. Ahora sí me siento que tengo bastante edad con esas presentaciones. Bueno, primero que todo, también para mí es un orgullo estar en mi universidad. Somos egresadas, pero es nuestra universidad, es nuestra casa. Apenas llegué, me equivoqué de aula y dije, no recuerdo, ha pasado tanto tiempo entre la aula magna del Benjamín Ayeshu, ¿dónde es que está? Y bueno, tuve que preguntar, me tuve que movilizar y bueno, vi las canchas y recordé esos momentos donde conocí a la presidenta actual del Comité Olímpico, una gran amiga, y bueno, nos unió el deporte y no solamente ella, somos varias amigas que hemos conservado desde ese entonces la amistad y aportamos y servimos a lo que es el deporte de nuestro país. Y bueno, para empezar con el tema de ecosistema deportivo, vamos a ver un video para levantarlos y que puedan sentir todo lo que nosotros vivimos. Esto es el resumen de Panamá en Tokio en los últimos Juegos Olímpicos celebrados, bueno, a raíz de la pandemia, en vez del 2020 se celebraron en el 2021 y bueno, vamos a verlo. Tú eres ese lugar donde amo despertar, la brisa que oxigena mi alma. Pequeño en dimensión, gigante en corazón, tu encanto no lo miden las distancias. Mi plato preferido, el ritmo de cada latido que baila aquí en mi pecho si tu voz me canta. Amor del infinito, tú mi tercer apellido, que siempre va conmigo a donde sea que vaya. Panamá mía, no te cambio por ninguna, soy completamente tuya. Desde tu acento hasta tus curvas, aunque gire a lo largo del planeta, para mí eres la primera. Mi alma se escribe con tus letras, Panamá. Hey, yeah, hey, yeah. Hey, yeah. Mi alma se firma con tu nombre, Panamá. Bueno, ahora viene mi pregunta. ¿Quiénes vieron a los atletas panameños en estos Juegos? Alcen la mano, tienen que haberlo visto todo. O nos mintieron las redes. ¿Quiénes saben quién es Ateina Bailón? Ay, la profesora sabe más que ustedes. Bueno, eso sí, es verdad. Nuestra boxeadora olímpica. ¿Quién reconoció a la primera, atleta más joven, nadadora, que estaba en el video? ¿Alguien? Sí. Sí. ¿La has visto? ¿De qué deporte fue? Sí. ¿Qué deporte? Yo lo dije. Ajá. ¿De una pista? No me acuerdo dónde estaba, pero sí lo he visto antes en redes sociales. Emily Santos. Emily Santos. Bueno, entonces, es un poquito para que aprendan
es parte pues de lo que nosotros hacemos todos los días. No ha sido fácil, sin embargo es una tarea bonita de poder llegar a personas y poder explicarle de qué se trata esto. Cuando yo llegué hace 7 años al Comité Olímpico, era la 4ª persona, ahora somos 15, un poquito más que un equipo de fútbol, tenemos algo de banca, siempre lo veo así, y adicional a eso, tenemos a un equipo interdisciplinario que, como menciona la presidenta, ad honorem, bueno, nos dan su tiempo a todos los deportistas, atletas pues, de nuestro país. Y bueno, a mí me tocó el ecosistema deportivo, es todo, es lo más importante. Y bueno, vamos a arrancar con qué es el ecosistema deportivo. El ecosistema deportivo es donde las organizaciones que formamos parte se desarrollan. ¿Y con quién iniciamos? Con el Comité Olímpico Internacional, que es el Comité Olímpico Internacional, muy conocido como el COI, es el papá, el padre de todo esto, si se puede llamar o para resumir. Y del Comité Olímpico Internacional, entonces están todo lo que son los comités olímpicos nacionales dentro de cada país, conocidos como los CONS. El Comité Olímpico Internacional es la autoridad suprema del movimiento olímpico. Luego del Comité Olímpico en cada país está la Federación Internacional, que son el ente administrador del deporte en cada deporte, valga la redundancia, el que pone las reglas del juego, el que ve y regula el mismo, ¿no? Entonces, bueno, también tenemos todo lo que son los medios de comunicación, vamos a ir como en orden, que también son muy importantes, relevantes. ¿Por qué? Porque, como decía nuestra presidenta, la mayor parte de los ingresos que tiene el movimiento olímpico, el Comité Olímpico Internacional, vienen de la retransmisión de unos Juegos Olímpicos y también de los socios top patrocinadores o partners olímpicos, que son, valga la redundancia, patrocinadores que son parte de este movimiento, como Toyota, como P&G, Procter & Gamble, Samsung, Panasonic, que también obviamente patrocinan, pues dan ese aporte económico, se me pasó, para lo que es el desarrollo de este movimiento. Tenemos lo que es la Solidaridad Olímpica. ¿Y qué es Solidaridad Olímpica? Es una comisión del Comité Olímpico Internacional que apoya, respalda a los diferentes comités olímpicos, más a los que más necesitan ayuda económicamente con diferentes programas. Llámese becas olímpicas, llámese becas continentales para, obviamente, nuestros atletas de alto rendimiento puedan entrenar, puedan prepararse y puedan, obviamente, llegar a los Juegos Olímpicos. Entonces, también tenemos lo que son los comités olímpicos, los comités organizadores de los Juegos. Entonces, ¿dónde recae esto? Como mencionaba, el ciclo olímpico. Vamos a ver si alguien sabe qué es el ciclo olímpico, ¿no? El ciclo olímpico es el periodo de 4 años consecutivos que transcurren entre una olimpiada a otra olimpiada. Panamá participa en 4 años y más de 12 juegos deportivos, principalmente por su posición geográfica. Somos beneficiados, pero a la vez necesitamos más recursos para poder participar y representar bien al país. Entonces, ¿cuáles son los juegos estos donde nosotros participamos? Los Juegos Centroamericanos, los han escuchado, los Juegos Centroamericanos del Caribe, los Juegos Suramericanos, los Juegos Bolivarianos, los Juegos Panamericanos y la mayoría, bueno, ya están o ya empezamos en todo lo que es Juegos Panamericanos Junior, Juegos Panamericanos, obviamente, para atletas juveniles en su desarrollo. Y bueno, para poder ya terminar con lo que es esta parte del ecosistema deportivo, si se dan cuenta, también están los deportistas, los jueces, los árbitros y todo. Ok, porque son parte. Entonces, todos necesitamos de todos para poder representar, para poder hacer que el movimiento olímpico funcione. Entonces, esto es muy, muy importante resaltarlo, porque no funcionaría si uno faltara.
no funcionaría. Todos somos parte, todos son importantes dentro del movimiento. Como mencionaba al inicio, nosotros cuando tuvimos la oportunidad de empezar una gestión dentro del movimiento, entrando al Comité Olímpico, uno de los principales retos fue renovar la imagen del comité, una labor bastante ardua y bueno, todavía falta mucho que hacer. Sin embargo, hemos crecido y una de las cosas más importantes ha sido la gestión y la transparencia que hemos llevado a cabo y algo muy importante, poder educar, poder enseñar, y eso que estamos aquí, brindándole a ustedes información sobre esto para que ustedes puedan entonces replicar y puedan también ser portavoces de lo que nosotros estamos haciendo. Así que bueno, con esto ya termino lo que es mi presentación y bueno, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Mónica, por llevarnos en tan corto tiempo por ese recorrido profesional de los atletas, así como explicarnos a detalle cómo funciona el ecosistema deportivo dentro del Comité Olímpico Internacional. Es momento de presentar a nuestra tercera panelista, María Carla Saavedra, quien es licenciada en Psicología de la USMA. Ha recibido capacitaciones sobre pedagogía Montessori en el Pan American Montessori Society, sobre mindfulness y autocompasión en el Center of Mindful Self-Compassion, así como psicología de alto rendimiento deportivo en el Barça Innovation Hub. Fue la psicóloga de la Selección Nacional de Fútbol panameño en la categoría sub-17 entre los años 2016 y 2017, y la psicóloga deportiva del Panama City Football Club entre el 2017 y 2021. Ha dictado talleres para el staff, cuerpo técnico, directivo y jugadores, lo que lo ha llevado a alcanzar los triunfos en los equipos, entre los que destacan la Liga Distritorial de Panamá para la Sub-19 en el año 2017, USA Cup en la selección Sub-19 y Enigma Cup en la Sub-13 en el año 2018, así como la USA Cup en la categoría Sub-15 en el año 2019. Ha dado atención a futbolistas en las categorías formativas Sub-14, Sub-16, Sub-18 y Elite Sub-20, tanto en sesiones individuales como colectivas. Actualmente es psicóloga deportiva de Entrena tu Mente, donde realiza atención en consulta privada a atletas de alto rendimiento. María Carla también posee un diplomado en el Mental Health in Elite Sport del Comité Olímpico Internacional y funge como directora de la Oficina Deporte Seguro y psicóloga deportiva del equipo interdisciplinario del Comité Olímpico de Panamá. Bienvenida, María Carla. Hola, muy buenas noches a todos y a todas. Es un placer estar aquí, como dijo Damaris, como dijo Mónica, en casa. Yo me gradué en el 2017 de esta universidad y me gradué teniendo la oportunidad de hacer un trabajo de graduación en psicología deportiva. La profesora Dalis Sánchez fue mi directora y mi supervisora fue la psicóloga Rosamón, que es la psicóloga de la selección de fútbol de Panamá. Fue algo bastante novedoso cuando yo vine con esta propuesta, porque yo realmente me gusta contar esta historia porque yo entré a esta carrera pensando en psicología clínica, terapeuta de familia y de parejas, especializarme en trastornos de la conducta alimentaria, todo esto que me llamaba mucho la atención y es como con lo que todos entramos, o no me atrevo a generalizar, pero quizás la mayoría entra pensando en clínica, en terapia y en todas estas corrientes que se aprenden. Sin embargo, cuando estaba en mi último año,
que escogí hacer tesis en clínica y me tomó como un año hacer la mitad de la tesis. Ya estaba casi, ya había puesto las pruebas de evaluación, ya había hecho la recolección de data bibliográfica, toda esta parte. Y llegó un momento en esa tesis que yo dije, ok, yo creo que yo estoy haciendo esto por cumplir, no porque me siento realmente apasionada por lo que hago. No me siento realmente conectada con lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo por cumplir. Porque llegó un momento en la investigación, en esa investigación, porque aquí también hacemos muchas investigaciones en el deporte, que no sentí que era lo que quería. Y ahí decidí hacer un cambio y en ese momento hablé con la profesora Lina Rivas, que en paz descanse, que fue mi directora de tesis, y le dije, profe, con toda la pena del mundo, porque invertí tiempo, invertí dinero, un año entero, y dije, ¿sabe qué? No estoy haciendo lo que me mueve. Voy a tomar una decisión distinta, voy a dejar la tesis. Y ahí fue cuando me reuní con la profesora Dalis y le dije, quiero hacer esto. Ya yo había hecho una práctica, la última práctica de psicología deportiva, de psicología que se hace aquí, la hice en psicología deportiva en Pandeportes. Ahí me di cuenta el nivel de necesidades que había y desde ese entonces quedé con mucha curiosidad. Dije, aquí hay algo más, aquí no es un tema solamente de rendimiento, no es un tema de talento, aquí hay algo que los atletas necesitan trabajar y es la mente. Y fue ahí cuando pude aplicar para FEPAFUT, trabajar, hacer el programa biopsicosocial para el fortalecimiento del rendimiento de los atletas de la selección de fútbol de Panamá sub-17 en el año 2016. Y bueno, ahí me di cuenta que realmente me encantó. Es un ámbito totalmente distinto del cual les voy a hablar un poquito el día de hoy. Y quería empezar con esta idea para que se den la oportunidad de buscar otras opciones, de si en algún momento dicen, no es por aquí, quizás es por allá, véanlo con curiosidad y no con juicio. Véanlo como experiencia, no como una ausencia o falta de o pérdida de tiempo. La vida es una oportunidad y eso me lo ha enseñado mi carrera y el deporte. Y bueno, vamos a hablar un poquito de la historia de la psicología deportiva así brevemente para que tengan una idea que hay personajes muy importantes y que la psicología deportiva viene desde el movimiento olímpico. Está nuestro querido Pierre de Coubertin, que él fue uno de los fundadores del movimiento olímpico y adicional, él fue uno de los primeros en hacer investigaciones en psicología deportiva. Él llevando a cabo lo que es el Comité Olímpico Internacional y todo el movimiento olímpico y la creación del mismo. Inclusive realizó investigaciones en el cual demostraba la importancia del entrenamiento mental y de que habían factores, aparte de lo físico y del rendimiento, que se evaluaba a través de los profesores de educación física en ese entonces y de los preparadores físicos, estaba un aspecto mental. Y él fue el primero en llevar a cabo estas investigaciones, para que lo recuerden, que es parte del movimiento olímpico y al mismo tiempo de la historia y de los inicios de la psicología del deporte. Tenemos a Lesgard y tenemos a Coleman Griffin, que fueron los primeros. Lesgard en Alemania y Coleman Griffin en Estados Unidos en hacer las primeras investigaciones sobre la psicología del deporte y atender a pacientes que eran referidos por, nuevamente, profesores de educación física, que eran los que se daban cuenta que aquí había algo distinto y no era un factor físico, sino que era otro aspecto, el mental. Y bueno, un poquito también en Rusia, aquí podemos ver que Dien, Puni y Rudik fueron los creadores de los primeros laboratorios de psicología del deporte a eso del año 60. ¿Okay? Y bueno, la psicología deportiva. Ahí lo dice un poquito, pero igual que Damaris, a mí me gusta escuchar a las personas y me interesa siempre saber qué piensan. Y cuando dicen psicología del deporte o escuchan psicología deportiva, ¿quién se atreve a decir? Ahí tienen un poquito la copia, pero ¿quién se atreve a decir qué cree que es? Aquí no hay respuestas ni buenas ni malas. Aquí está, soy psicóloga, lo siento. Aquí está la creencia y la perspectiva de cada uno y estamos aquí para aprender y al mismo tiempo desaprender. Acá. ¿Cómo te llamas? Ana. Ana, a ver. Siento que tiene que ver como ayudar, siempre que un deportista
Súper, súper. Damaris, ve anotando los nombres de los futuros currículums que vamos a recibir. Ana. Muy bien, Ana, gracias. Estás muy bien. Dijiste una parte muy importante que es la gestión de las emociones y de los pensamientos. Excelente. ¿Quién más tiene una idea o quiere agregar un comentario más? Acá. ¿Cuál es tu nombre? Carlos. Carlos. La psicología deportiva para mí es como el estudio de la conducta de los deportistas o atletas de alto rendimiento bajo situaciones como de estrés. Y se utilizan, por ejemplo, técnicas como la meditación, la respiración y la visualización. Súper, wow. Otro nombre, Carlos. Bien, excelente. ¿Alguien más anima a agregar una idea? ¿O quieren que yo les explique un poquito? Acá, a ver. ¿Tu nombre? Hanna, ok. Súper, súper bien lo que acabas de comentar porque ahorita les voy a explicar un poquito más. Ok, bueno, siguiendo un poco de la idea, la psicología deportiva es una ciencia del deporte. La psicología deportiva la sacamos del ámbito de la psicología y la llevamos al deporte, es una ciencia del deporte, ¿ok? Que se encarga de estudiar conductas, pensamientos, emociones, actitudes, aptitudes del atleta y de su entorno y de cómo el entorno del mismo influye en él. O sea que ahí también tomamos en cuenta el factor social, el factor económico, el factor laboral, académico, familiar, entre otros. Lo que le decimos, o como diría Pep Marí, psicólogo deportivo de España, las patas del atleta, ¿ok? Que es lo que sostiene al atleta. Entonces, dicho esto, la psicología deportiva la podemos dividir desde la parte del rendimiento y desde las otras partes que se mencionaron. Y es muy importante que cuando se presentan casos que se van un poquito más allá de la parte del psicólogo deportivo y de la parte del rendimiento y de las aptitudes y de las conductas dentro del deporte, y estamos empezando a ver la parte de enfermedades mentales, que vemos también que temas que son necesarios trabajar en un proceso terapéutico. Ahí es donde, por eso es que yo le comenté a la presidenta Damaris, necesitamos un psicólogo clínico porque el psicólogo deportivo no puede tocar o no puede entrar en ese aspecto ya psicoemocional que va más ligado a lo personal y no a lo deportivo. Por lo menos sí, y esto se los explico para esclarecer un poco eso. Si el deportista o la deportista me presenta un TCA, yo puedo identificar y yo puedo hacer prevención a través de la psicoeducación yéndome a una academia de karate, por ejemplo, a hablar de esta idea, porque, por ejemplo, en karate es un deporte que se trabaja con pesaje. Tú compites en cierto peso. Entonces, digamos, no llegas a hacer cierto peso, eso puede generar algún tipo de frustración o de preocupación, o inclusive horas antes del pesaje están buscando quemar esos gramos que tienen de más y lo hacen con unas conductas que pueden ser autolesivas o no pueden ser las idóneas o las correctas para poder llegar a su peso. Entonces, cuando ya yo observo que esta conducta puede ser repetitiva y está teniendo conductas autolesivas, ahí yo lo refiero a la colega especialista, que es la clínica, a que pueda tratar y atender ese tipo de casos. El psicólogo deportivo, igual que un psicólogo clínico, no puede ser un todólogo. O sea, un psicólogo clínico no puede atender a un atleta si no habla de deporte y no entiende de deporte y viceversa. O sea, eso sería súper antiético y eso es algo que hay que aclarar, que está el psicólogo con cada especialidad. Y bueno, creo que eso se lo han explicado desde el día 1, a mí siempre me lo han explicado, siempre me lo explicaron. ¿Qué trabaja el psicólogo deportivo? Bueno, el trabajo es extenso, antes, durante y después de la competencia. Hablamos aquí del ciclo olímpico, hablamos aquí de las Olimpiadas, de lo que hacemos para llegar a los Juegos Olímpicos, ¿ok? Entonces, esto no es, me pasó una vez cuando empecé, que te llamaban para atender a X o Y atleta en la privada y me decían, no, que me voy de viaje ya, necesito un consejo motivacional. Y yo como que, yo no soy coach de vida, porque también está el coach deportivo que funciona de otra forma. Yo trabajo desde una ciencia.
El coaching, que es una herramienta que nosotros utilizamos, trabaja desde las herramientas que se le brindan al atleta. Entonces nosotros trabajamos con eso, pero el coaching es como una sección del mismo, que es súper buena y es súper útil, pero no puede hacer lo que hace la psicología deportiva. El coaching deportivo está dentro de la psicología deportiva. ¿Ok? Entonces, las atenciones no van a ser antes de un juego o durante el juego nada más o después del juego. Tiene que ser durante todo el ciclo. ¿Ok? Y nosotros trabajamos en base a objetivos a corto, a medio y a largo plazo. ¿Ok? Los cuales tienen que ser reales, alcanzables y tangibles. Trabajamos la parte del rendimiento del atleta, lo trabajamos a través de los objetivos, lo trabajamos a través de metas, lo trabajamos a través de un plan de acción, trabajamos el proceso de recuperación de lesiones. Eso sí es una parte súper importante que debemos atender. Y si se ven obviamente como secuelas o un pronóstico de trauma, trabajarlo con un especialista en EMDR, ¿ok? Y nosotros poder seguir trabajando en el momento presente. Ok, la parte de la comunicación ya sea en deporte individual o deporte colectivo. No importa si eres alguien de natación o alguien de golf, que es un deporte que lo realizas de forma individual, ¿ok? O en su mayoría cuando natación no está compitiendo en relevos, pensando que es solamente de forma individual. La parte de comunicación es importante porque es con tu entrenador, con el equipo interdisciplinario, con la familia, con el entrenador, con las personas que te rodean. Entonces ahí tienes que mantener una buena comunicación con tu entorno, porque al final, y esto es algo que yo siempre le digo a los atletas, yo trabajo con excelentes atletas de mi país y también tengo la oportunidad de atender personas fuera de mi país en la consulta privada. Yo, a menos de que el atleta no diga que trabaja conmigo, yo jamás voy a decir que esta persona pasó por mi consulta. La confidencialidad, algo que nos enseñaron a todo el mundo. ¿Y qué pasa? Cuando uno trabaja en un mundo que está lleno de talentos, que está lleno de estrellas, están lleno de personas que brillan porque resaltan en algo, uno tiene que cuidarlos y cuidarlas de promover este tipo de información, no porque sea tabú ni nada por el estilo, porque es que al final es su espacio, ¿saben? Es su momento. No se trata de, siempre le digo, no es que María Carla te va a atender, no es que María Carla te va a hacer, no. Aquí tú vienes a trabajar para ti, por ti, en tu proceso mental deportivo. ¿Ok? Está, bueno, el entorno y el ecosistema, que es un poquito de lo que habló Mónica, todo eso también lo tenemos que ver. O sea, sí, y aquí voy a utilizar de ejemplo la institución en la que trabajo. Si el Comité Olímpico no fuera el lugar en el que yo trabajo, el deporte no estaría como hoy está. Una institución que se preocupe no solamente por la salud física, mental, sino por los recursos, porque esté todo listo, porque ahorita que nos vamos a los Juegos. Y la pregunta que yo tengo principalmente tiene que ver con, tomando en cuenta que ustedes están como iniciando, principalmente usted, señora presidenta, su periodo. Mi pregunta, mi curiosidad más grande es como que hasta ahora, ¿cuál ha sido para ustedes el reto más grande en lo que llevan presidiendo el Comité Olímpico de Panamá? Yo diría que una de las cosas más complicadas es que en general la oferta académica en materia de especialización en áreas de deportes es bastante carente en el país. Y obviamente eso hace difícil conseguir profesionales que en efecto tengan competentes para poder desarrollar. Para que tengan una idea de ese equipo interdisciplinario, hoy 5 de ellos están tomando formaciones del Comité Olímpico Internacional en nutrición deportiva. María Carla acaba de terminar la certificación en salud mental para atletas élites, nutrición, medicina deportiva, fisioterapia del deporte, antidopaje. Entonces, por más que sean profesionales en sus respectivas áreas, gestión deportiva, administración deportiva, es difícil, y se los pongo hasta de esta manera. Nosotros, para poder contratar a un contador, me tomó 7 meses y 1.500 currículos. Porque esto es muy específico, es muy sui generis. Entonces, realmente, el seleccionar bien a la persona, nosotros lidiamos con seres humanos. Entonces, no tenemos oportunidad de equivocarnos y tenemos que tratar de ser lo más eficaces posibles, y la competencia es parte esencial de eso. Entonces, yo le diría que eso, en primera instancia, es la cosa más compleja, y obviamente eso también se manifiesta hacia afuera, porque a ti te toca convencer a mucha gente de que estás en el camino correcto, de que es por ahí donde debemos ir.
y uno se encuentra mucho, es que siempre se ha hecho así, es que por qué vamos a cambiar, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces eso obviamente supone un desgaste que debería uno dedicarle un poco más a hacer cosas, pero bueno, es parte del proceso de educación que toca hacer, y bueno, y por eso con gusto también estamos esta noche con ustedes. ¿Alguien más? Sí. Buenas noches, muchas gracias por la presentación. Mi pregunta es, ¿cuál es el plan que se lleva a cabo cuando un atleta, por X o Y motivo, tiene una racha baja o por otras cuestiones, ya sea por una lesión, tiene a obligarse como a retirarse del deporte, entonces presenta como por ejemplo depresión? Ese atleta, por no formar parte del Comité Olímpico, entonces no recibe la atención del mismo, o el comité se encarga del tratamiento de esa persona. Yo voy a empezar por el final, porque creo que esto también es importante decirlo. Yo por eso al inicio de la exposición hacía la diferencia entre un atleta de alto rendimiento y cualquiera que practique una actividad deportiva. Ya quisiera el Comité Olímpico de Panamá poder decirle a todos los atletas del nivel de alto rendimiento que sea, porque dentro de alto rendimiento también tenemos niveles que en efecto pudieran tener la atención. Lastimosamente eso no es una posibilidad ni económica ni material, porque no tenemos esa capacidad. Por tanto, el programa se enfoca principalmente en nuestros atletas élites que tienen la posibilidad de estar en unos Juegos Panamericanos o en unos Juegos Olímpicos. Y obviamente, dependiendo de determinadas circunstancias, cuando estamos haciendo convocatorias hacia Juegos del Ciclo, también de manera excepcional se tratan y se atienden a estos atletas. Pero la realidad es que el programa está enfocado en esos atletas. Obviamente, nuestra intención es que a largo plazo todos los que formamos parte de esta realidad entendamos que esto no es, o digámoslo de esta manera, que es una necesidad y que es parte natural y normal de las atenciones que nosotros deberíamos darle a nuestros atletas desde el desarrollo hasta el alto rendimiento. Y siguiendo un poco la línea de tu respuesta, y en verdad es una muy buena pregunta, porque realmente una realidad es que, y lo digo no solamente dentro del Comité Olímpico, sino en el deporte en Panamá. Yo no puedo abarcar a todos los atletas, ni siquiera en la privada, ni a todas las personas que practican deporte, porque está, como dice Amari, está el alto rendimiento, está el deporte de iniciación, está el formativo, está el deporte competitivo. Y una realidad es que no se pudiera ver a todo el mundo, se quisiera ver a todo el mundo, así que espero que este mensaje lo entiendan como necesitamos más psicólogos del deporte. Eso es importante, porque solo así podemos poder brindarles esa atención. Y bueno, la otra parte de la pregunta te la voy a contestar como diría cualquier psicólogo, depende. Es que esa es la verdad, va a depender mucho del caso, de si es una, o sea, primero que nada es importante determinar y detectar si hay una depresión, ¿okay? Si hay una depresión por una lesión que se sufrió, enseguida referirlo. O sea, cuando a mí me llega un atleta y tiene depresión, ya sea por lesión, ya sea por cualquier otra situación, lo primero es que yo hago, lo refiero a un psicólogo clínico y que el psicólogo clínico determine si hay que referirlo a psiquiatría para evaluación y para que pueda llevar un tratamiento, o si nada más necesita un proceso psicoterapéutico. Cuando ya yo me doy cuenta que yo no tengo nada que hacer ahí en el factor deportivo. Y cuando ya el terapeuta veo que trabaja una parte bien importante del proceso y ya está como en una fase en la que yo puedo entrar a atender la parte de la lesión, si estamos hablando de lesión específicamente, ahí yo le digo, bueno, empieza con esta persona, no es que yo te voy a dejar, no es que te voy a dejar de ver ni atender, pero yo necesito que tú puedas iniciar este proceso psicoterapéutico, trabajar el duelo desde otra parte de tu psique, y después vienes conmigo a trabajar la parte de la recuperación y el proceso de reincorporarte, o si ya es retiro deportivo, hacer la parte de retiro deportivo. ¿Contesté bien tu pregunta? Ok, a la orden. Qué bonito. Muy bien. Sí, sí. Buenas noches, muchas gracias por
darnos la charla tan interesante. La verdad es que yo no conocía la psicología deportiva de la manera en la que nos han presentado y me siento muy orgullosa. Yo como mujer ver a 3 mujeres tan empoderadas en el área deportiva. Mi pregunta es, ¿por qué es tan importante el área de la psicología en el retiro de un atleta? Muy buena pregunta. ¿Por qué es importante? Porque al momento de retirarse, nuevamente volvemos a la misma respuesta. ¿Por qué se va a retirar el atleta? Se va a retirar porque hubo una lesión, porque tuvo un accidente, porque sintió que cumplió con sus objetivos, porque ya llegó a una edad en la que no está rindiendo de una forma adecuada, depende. Entonces, dependiendo de cuál es la razón por la cual se va a retirar, hay que armar un plan de acción. Porque, ¿qué pasa? Y esta es otra, ya les hice una recomendación. Atleta A es algo que espero se puedan ver. La segunda es The Weight of Gold, el peso del oro. Está en HBO. Por favor, si pueden hoy mismo, mírensela, dura 1 hora. Es que esa me la mandaron en el diplomado que tomé en el IOC y es demasiado impactante ver cómo el tema de salud mental cambia la vida del atleta. Y cuando hablamos de retiro deportivo, el atleta puede llegar a sentir confusión en cualquier momento de su carrera deportiva. Hace poco un atleta me decía, ¿y después de este triunfo qué? Y el triunfo que viene siendo la medalla, el oro, el trofeo, etcétera, ese valor superficial, tangible, ¿ok? Entonces, ¿qué viene después? Entonces, darles un plan en el cual se puedan orientar. E inclusive, el retiro deportivo no se debe de hacer cuando el atleta dice, me voy a retirar. No. El retiro deportivo se planifica. Yo tuve la oportunidad en pandemia de trabajar con un grupo de 20 atletas de diferentes disciplinas deportivas vía Zoom, su preparación para el retiro deportivo. Yo tenía atletas de 20 años que ahorita mismo están siendo medallistas, que fueron medallistas en los Juegos Bolivarianos y que están empezando su carrera. Pero entonces, si ya tú tienes un plan de cómo vas a vivir tu vida después del deporte y qué quiero estudiar, en qué quiero trabajar, quiero hacer un negocio, o sea, yo tengo una idea, o sea, hay algo más en mi vida después del deporte, tú les das estructura a su mente, tú le das estructura a su vida y ahí lo puedes ayudar o la puedes ayudar a encaminarse en otro plan fuera del deporte, que el deporte no lo sea todo en su vida, que el deporte no sea su vida, que el deporte solo sea parte de su vida, porque un ser humano es una vida y el deporte forma parte de esa vida. Con eso nosotros tenemos una cosa que se llaman los talleres, de transición de carrera, que justamente lo que busca es que el atleta explore esas habilidades que a través del deporte ha adquirido, disciplina, orden, una serie de valores que son muy propios del deporte y lo aplique a esa transición hacia una carrera profesional. Es parte de la tarea con la comisión de atletas que hacemos. El taller que comenta María Carla justamente fue a raíz de eso. Y es parte de lo que procuramos brindarle. Si se dieron cuenta, dentro de los objetivos está apoyo, bienestar y salud de los atletas. Y la transición de la carrera es sumamente importante, porque imagínense ustedes pararse por 15 o 20 años de tu vida y que todo el mundo te diga qué tienes que hacer. Párate a esta hora, entrena así, come así, móntate este avión, bájate, vete para allá, etcétera. Y de repente ya nadie te dice más qué es lo que tienes que hacer. Eso hay que prepararse, eso es un proceso y obviamente, como bien dice María Carla, no empieza cuando tú tienes 35 años y ahora qué hago, sino empieza mucho, mucho antes. Y es conocimiento, es exposición, es ponerte en contacto con eso para que empieces a explorar tus habilidades. Después, con gusto, hay bastantes cosas que podemos conversar al respecto de eso, de lo que hace el comité y lo que, y lo que está haciendo el COI con varias empresas justamente para promover esa transición hacia la vida laboral de los atletas. ¿Se escucha? Sí. Buenas noches, gracias nuevamente. A mí personalmente me da mucha curiosidad saber si hasta cierto punto ustedes sienten un grado de responsabilidad o presión cuando tienen un atleta en su consulta o un equipo en su consulta y el atleta o el equipo
fallan con alcanzar sus metas u objetivos? Yo no atiendo a nadie, primero. Pero nada más dejo muy claro que yo a todos los atletas siempre les digo, nosotros no queremos medallas. Yo no le exijo a nadie medallas. Nuestra tarea es procurar medios y condiciones. Y si la gente hace su tarea, que es el plan, esos resultados van a venir. Esa presión no hay necesidad de ponerla. Un dato nada más, el 10% de los atletas que van a Juegos Olímpicos solamente consiguen medalla, el 90% no. Pero las más grandes historias de éxito se dan en ese 90%. No es el resultado, es el camino que te prepara para llegar a ese resultado. Ese es el valor intangible de nuestro movimiento, del olimpismo. Y es lo que nosotros procuramos que se aplique. El lema del movimiento, más rápido, más alto, más fuerte, juntos. No es ganar directamente. Es que yo aprendo y cómo soy mejor ser humano y cómo me supero día a día yo para ser mejor ciudadano, mejor hijo, mejor estudiante. Y de eso se trata, de eso es lo que nosotros procuramos que nuestros atletas entiendan. Perdón. Ahora sí, María Carla, ¿qué haces? Pero yo creo que algo que no fue incluido en el currículum de Damaris es que ella también es psicóloga, solo que no estudió en Panamá y por eso te dio esa buena respuesta. Y por eso ella está clara y puede llevar un movimiento como lo es y una institución como lo es el Comité Olímpico de Panamá. Y si entendí, me dice si entendí bien tu pregunta y es más o menos si yo puedo llegar, yo como la psicóloga del atleta o del equipo, puedo llegar a sentirme presionada o mal porque él o ella no cumplió su meta o su objetivo. Ok, perfecto. Muy buena pregunta porque aquí también, o sea, me gusta mucho esta pregunta porque estás involucrando a cómo el profesional se puede sentir o cómo puede ver su trabajo y eso también es importante. Y por lo menos desde mi experiencia, al inicio, cuando estaba, que si en mi primero o mi segundo año, obviamente sentía como preocupación o sentía esta contratransferencia que le dicen en el área clínica y en el área terapéutica, como cuando el atleta o la atleta no cumplía con su objetivo. Y después yo entendí, obviamente con más formación y con más preparación, que con el pasar de los años y el pasar del tiempo, de la vida del atleta en el deporte, se gana, se pierden resultados y se aprende. Me preocuparía que la meta sea una meta de resultado y no de rendimiento, porque hay metas de proceso que involucra el resultado, está la de rendimiento y también está la de resultado. Y esto también es algo importante aclarar, un resultado, una medalla, nunca va a ser un objetivo. La medalla es el resultado del objetivo. El objetivo es lo que trabaja el atleta para alcanzarlo. Entonces, dicho esto, entender que un objetivo puede ser, para esta competencia, por ejemplo, en fútbol, yo quiero hacer esta cantidad de toques y poder, esta cantidad de toques precisos, y poder hacer 3 intentos hacia el arco, de patear y de poder tratar de direccionar bien la pelota al momento de hacerlo. Entonces, cuando no llega a pasar esto, digamos, no se llega a cumplir, primero que nada trabajar la flexibilidad, entender qué pasó allí y al final, como lo dije, todos, no solamente yo, somos una herramienta dentro de la vida del atleta. Que el atleta alcance o no el objetivo no va a depender nunca de nosotros. Nosotros les vamos a dar siempre lo mejor que podamos, cada uno desde nuestro rol y desde nuestra posición. Lo importante es después, si no se llega a cumplir el objetivo, sentarnos y cuestionar, bueno, ¿qué pudo haber pasado? O sea, en el deporte, la vez pasada estaba escuchando un podcast de todos los juegos que tuvo Michael Jordan, no era juegos, no me acuerdo qué era, pero en general, de todas las competencias que tuvo, él no ganó todas. O sea, de todos los juegos él no los ganó todos. Él ganó menos de la mitad. Entonces, al final, si un Michael Jordan pasó por una situación así, todos tenemos derecho a pasar por situaciones similares. Como digo, se gana, se pierde el resultado, pero se aprende. Entonces, el poder trabajar en esto, al final, el deporte también, como decías, Damaris, no es lineal. Jamás.
no todos los días es el mismo entrenamiento, no todo el día te va igual en la misma competencia. Y eso es parte de la flexibilidad que tenemos que trabajar al momento de desarrollar objetivos. Vale, gracias. A la orden. Hola, muy buenas noches. Les quiero agradecer a las tres por darnos una grata charla, me pareció muy informativa. Mi pregunta tenía que ver mucho con lo que dijo Carlos, pero un poco al revés. Yo estaba pensando, ¿cuál sería ese plan de acción que ha de llegar a pasar cuando un atleta, yo lo veía más un atleta joven, está en el auge de su carrera, se podría decir, está teniendo una buena racha, pero por motivos externos decide que se quiere retirar? Cuando digo motivos externos, puedo decir al factor económico, factor social, familia. ¿Cuál es el plan de acción en ese sentido? Cuando el atleta es joven, ¿me estás hablando de niñez, adolescencia? Porque también depende de la etapa del desarrollo. ¿En qué pensaste tú? Yo pensé alguien de mi edad, tipo 18 años, Ok. a un adulto joven. Sí, adolescencia todavía. Neurológicamente somos adolescentes hasta los 25 años. Ok, cuando es así, que por un factor externo se tiene que retirar así de momento, pues que no lo puede planificar, es trabajarlo en el espacio, es darle el espacio al atleta, o que bueno, pues el atleta, si estamos hablando de atleta de alto rendimiento, en este caso, darle el espacio a ese profesional o a esa profesional joven en poder trabajarlo. Si es por un tema de recursos económicos, eso es una realidad que está dentro del país, y eso es algo que tenemos que procesar. Inclusive, si se ve, nuevamente les digo, el documental El peso del oro, Michael Phelps decía que la Federación Nacional de Gimnasia le daba $500 al mes, siendo Michael Phelps, de natación, perdón, miren, tengo atleta en la cabeza, de natación, le daba $500 al mes. ¿Quién puede vivir con algo así? Federación de Natación de los Estados Unidos, Michael Phelps. Entonces, esta es una realidad que se tiene que trabajar y se tiene que entender. Cuando yo soy atleta, yo siempre digo, ustedes firman un contrato imaginario, en donde nadie les dice a ustedes por todo lo que van a pasar, todo lo que van a sufrir, no solo en la práctica deportiva, fuera, y todas las realidades que hay. Entonces, factores así repentinos como los que mencionas, que pueden hacer que cambie su vida dentro del deporte, se tiene que trabajar, y el plan va a ser de acuerdo a la situación por la que esté pasando él o la atleta, de acuerdo al motivo de consulta que viene y viene a ser atendido, por el cual tiene que retirarse de una forma inesperada y obligada. Y entonces ahí trabajamos, obviamente, desde el duelo, porque hay un duelo, desde la pérdida, y desde buscar opciones que lo puedan volver a conectar con otra actividad aparte del deporte. Que se retira del alto rendimiento es una cosa, pero que deja el deporte, obviamente depende de la decisión que tome, es otra. Gracias. Una pregunta. Quisiera saber si tienen algunas medidas de prevención para el síndrome de burnout, porque si bien es cualquier deporte que estás practicando, hay un rigor mental, un peso que tienen que cargar los atletas por X o Y motivo. Y me gustaría saber, uno, si es algo que como que tratan el tema cuando surge o lo previenen de cierta manera, y dos, si es que lo previenen, ¿qué medidas de prevención tienen para poder aliviar o más bien sanar esa salud mental de los atletas? Súper buena pregunta, porque eso se ve mucho en el deporte. El síndrome del burnout pasa cuando puede, por ejemplo, un sobreentrenamiento, una sobrecarga, o que estás todos los fines de semana, competencia en competencia, que no tienes un rest day, que no tienes un día de descanso. Entonces, primero que nada, yo siempre le pido a los atletas, dame tu planificación. O sea, dime a qué hora, o sea, así mismo. Casi que conozco la vida del atleta de pies a cabeza. ¿A qué hora te paras? ¿A qué hora comes? ¿A qué hora tienes snack? ¿A qué hora entrenas? ¿A qué hora estudias? O si trabajas, ¿de qué hora trabajas? Si tienes familia, ¿en qué momento? O sea, ¿cómo repartes tu vida? O sea, literal, todo en la vida del atleta, para que pueda ser lo más sano posible, tiene que estar planificado. Si hay un desorden dentro de su vida, va a ser difícil poder tener un orden interno. Entonces, ¿cómo la llevas? ¿Cómo llevas el deporte? ¿Y cómo te cuidas? ¿Cuáles son tus planes de competencia? ¿Cuáles son tus planes de entrenamiento? ¿Cuándo tienes vacaciones? Yo tuve un atleta que una vez le dije, por favor, necesito que tomes vacaciones.
esta sesión te vas, escogiendo tu fecha de vacaciones y en la siguiente nos vemos y me dices a dónde te vas, qué vas a hacer, pero tienes que dejar el deporte un momento, porque tampoco te puedes ir a los extremos. Está bien que buscas ser el mejor o la mejor en tu disciplina, pero tiene que ser siempre desde el autocuidado. Entonces, bueno, esto ha sido importante, falta mucho en estos momentos. Hice una transición, no lo pases al currículum, lo siento. Estoy en un área nueva que es la Dirección de Atención y Relación a las Federaciones Nacionales, que busca, pues, aparte de atender, acompañar a las mismas federaciones, dentro de su gestión, apoyarles en la parte administrativa, lo que ellos realizan, poder hacer como ese hombro y poder apoyarles en toda su gestión, que es bastante compleja. Algo muy importante, si no conocen, los dirigentes deportivos, presidentes de federaciones nacionales y su junta directiva son personas también ad honorem, ¿no? Ellos brindan su tiempo para poder desarrollar, promover el deporte dentro de su país. Entonces, obviamente, tienen que trabajar para poder vivir y buscan el tiempo, sacan el tiempo para brindarlo al deporte, para servir, y nosotros le apoyamos, ¿no? Como parte de nuestra familia olímpica, buscamos no solamente apoyar al atleta, sino al dirigente, sino al entrenador, y bueno, ser parte de que ellos puedan crecer como nosotros estamos creciendo. Siempre falta, nos necesitamos unos a los otros para poder simplemente ser mejores, y bueno, de eso se trata, en eso estamos. Ahorita mismo en la parte de patrocinios, nosotros hemos realizado unas alianzas muy importantes a nivel local con Coca-Cola. Cada persona que visita el Comité Olímpico automáticamente ya puede ver imágenes que representan a nuestros atletas con la marca. Se le brinda a todo el refresco, a los atletas el Powerade, el agua, las visitas, la Coca-Cola. O sea, son detalles, cosas que no teníamos, y bueno, son cosas importantes, pues, que se han realizado. Y adicionalmente, algo también muy, muy importante es la colaboración con los medios de comunicación que tenemos ahorita mismo, todos los canales nacionales que están empezando a transmitir los juegos deportivos, y obviamente para poder apoyar y dar a conocer lo que son juegos y a los atletas. Agradecemos nuevamente a las panelistas, Damaris, María Carla, Mónica, no solamente por su tiempo, sino por todos esos aportes que realmente han estado. Los chicos, yo sé que siguen teniendo preguntas, sin embargo, por la premura del tiempo, pues uno le agradecemos, pero entonces vamos a pasar a, profesora, si nos puede acompañar acá adelante para la entrega de los certificados. Por favor, nuevamente un fuerte aplauso para las tres. Permiso. Puede haber una segunda parte. Vamos a ahora invitarlos a la sede del Comité Olímpico de Panamá. Queda en Llanos de Curundú. Es una sede tipo museo, donde nosotros tenemos un recorrido, hacemos un tour, y están todos los atletas que nos han representado en los Juegos Olímpicos. Y bueno, no voy a decir más para que vayan. Podemos planificarlo con la profesora Clarisa y bueno, puedan dar el tour y conocer más sobre el comité. A las redes sociales del Comité Olímpico, pero la tienen que seguir ya, porque ahí está el chico para que vea cuántos seguidores sumamos. Instagram, @Colímpico Panamá, Twitter igual, y la página web copanamá.com.